Son ya los 43 los minutos que pasan de las 8 de la mañana. Don Carlos Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Carlos Izquierdo es el secretario general del Grupo del Partido Popular y diputado en la Asamblea de Madrid. Momentos, don Carlos, muy complicados para la Comunidad de Madrid, muy complicados de gestionar y también, si me lo permite, ya en la introducción, con cierta incertidumbre por los ciudadanos. Bueno, pues sí, momentos muy complicados porque vamos viendo día a día cómo hay cada vez un mayor repunte. No solo en Madrid, está ocurriendo en todas las comunidades autónomas y está ocurriendo en Europa. Es algo que se está extendiendo y que, bueno, pues a todos nos sobrecoge. El otro día daban una cifra que nos asusta más todavía, porque las cifras positivas muy pocas en estos momentos, y yo creo que hay que tener un cierto optimismo, ¿verdad? Pero decía la OMS que cerca del 70% de la población mundial ha de contagiarse de esta enfermedad. Sí, pues cada vez que dan datos, pues son más escalofriantes. Es una pandemia, por lo tanto está afectando a todo el mundo, a todos los países. Es muy difícil de parar y de controlar porque no solamente depende de tu país o de tu comunidad, sino de las comunidades vecinas, de los países vecinos, y cuando hay afectados tantos miles de millones de personas, pues al final es que es muy complicado. Y bueno, lo importante es que el Madrid se actúa, que el Madrid tenemos buenos profesionales, que estamos en buenas manos y que en el momento que se ha detectado un aumento de los casos, pues se han tomado medidas. En el momento que se sobrepasan los umbrales, se actúa. Y yo creo que eso también nos tiene que tranquilizar a la población. Lo malo hubiera sido precisamente lo contrario. Dígame una cosa, don Carlos, porque en estos días estamos viviendo algo que a mí me parece de una tristeza enorme, es decir, el enfrentamiento entre comunidades. El señor Torra dice que los madrileños lo van a hacer tal, el presidente de la Comunidad de Andalucía ha dicho que va a monitorizar también las viviendas, las segundas viviendas de madrileños. El señor de Castilla-La Mancha dijo lo que dijo, pero claro, se les olvida a muchos de estos, por ejemplo a Castilla-La Mancha, que miles y miles de castellano-manchegos vienen a Madrid a diario a trabajar. ¿Quién es el que...? Porque entrar en esto, a mí me parece un error monumental y además una falta de respeto. Pero entrar en esto, ¿quién es quién? Es decir, contagian los castellano-manchegos cuando vienen porque sus índices son altísimos con una densidad tan baja. ¿O son los madrileños? Bueno, pues yo creo que el contagio es de todos. El virus está y al final todos nos movemos y todos nos trasladamos. Y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ya lo dijo desde el primer momento. Hay que poner controles en Barajas, hay que poner controles en las principales estaciones de tren, porque Madrid es una comunidad sumamente abierta, que por aquí pasa todo el mundo, que aquí a nadie se le ha cerrado las puertas, que es un nudo muy importante de comunicaciones, que por aquí no solamente pasan españoles, pasan personas de muchísimos países, y lo que se quería desde el primer momento es poner control. Algunas comunidades autónomas pues han tomado algunas decisiones, a mi modo de ver, sobre todo la del presidente Torra, pues muy desafortunadas. Yo creo que aquí lo que tiene que primar es la solidaridad de los españoles, defender que vivimos en un gran país, que todas las comunidades formamos parte de ese gran país y cada una tenemos que poner nuestro granito de arena para controlar esta pandemia. Y aquí también apelo a la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez debe mediar en esta situación y bueno, yo creo que trabajar conjuntamente con todas las comunidades autónomas y no dejar a cada comunidad autónoma también de su lado sin ningún control. ¿Es tan difícil, don Carlos, velar por los intereses de los ciudadanos en general, de los españoles, y no circunscribirnos a nuestro propio municipio, comunidades, etcétera? Este es un momento en el que quizá el gobierno debería de estar al lado de todos y todos al lado del gobierno para que las medidas fueran unánimes y no tuviéramos esos rifirrafes entre unas comunidades, otras, unos municipios, otros, unos barrios, otros. Pues sí, así debería ser, o sea, debería primar el interés general. Y así lo hemos dicho en muchas ocasiones. El presidente Casado constantemente se lo ha transmitido al gobierno. Lo importante es trabajar todos juntos, que las medidas que se apliquen sean para todo el país y que además sirvan para no dejar a nadie atrás. Y hemos visto a lo largo de todos estos meses cómo no ha sido así, cómo hemos estado plagados de errores y cómo hemos visto pues muchas actuaciones desafortunadas. Y el presidente del gobierno tiene una gran responsabilidad y es que tiene que conseguir un consenso y lo tiene que conseguir sobre todo con el principal partido de la oposición. El presidente Casado hasta en 10 ocasiones
le ha ofrecido pactos de Estado y el presidente del gobierno ha dicho que no. Es verdad que ha preferido pactar con otros partidos, muchos de ellos están en el gobierno y quieren romper España y quieren dividir y quieren que haya derechos diferentes para unos españoles que para otros. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso no debe ser así, que es el momento de la unidad, que es el momento de trabajar todos juntos, que hay que mirar para adelante, que teníamos un gran país y que en estos momentos eso es recuperable si se toman las medidas adecuadas. Y las medidas se ponen cada día encima de la mesa y constantemente el Partido Popular está diciendo qué es lo que hay que hacer. De todas formas, sabe usted, don Carlos, que en este país es donde menos se nos quiere. Es decir, los españoles somos los que menos queremos a nuestro país. Es un país fantástico. La capacidad de los españoles yo creo que se ha visto reflejada en la historia, da muestra de ello, ¿verdad? Pero nosotros nos odiamos. Es una cosa curiosísima lo que pasa en este país. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que en todas las disciplinas, cuando los españoles tienen que demostrar algo lo demuestran, vamos, de una forma absolutamente excepcional. Y lo hemos hecho en todo, en pintura, en música, en deporte, en teatro, en escritura, absolutamente en todo, en ciencia. Los españoles somos un gran pueblo, un pueblo con una historia brillante, de las mejores páginas que se han marcado en la historia de la humanidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que defender. Sí, pero eso lo que hay que hacer es inculcárselo también en las escuelas a los chavales, ¿verdad? Decirles, oiga, Pues mire usted, tanto que valoran a los americanos no existían, ni una parte de la cultura de los estadounidenses que tanto veneran es nuestra. Nosotros llevamos miles de años con una sociedad que ha ido creciendo día a día y que ha aportado al resto del mundo mucho de la riqueza que tienen hoy día. Pues sí, así es. Y es verdad que en Europa pues se inculcó la leyenda negra de España, que ya se ha visto que fue una leyenda que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, que los españoles se mezclaron, que convivieron, que desarrollaron, que difundieron la cultura española, y sin embargo lo que se ha transmitido son otras circunstancias completamente distintas. Ya nos encargamos nosotros de eso, don Carlos. No hace falta que lo hagan los europeos, si es que nosotros mismos. Nosotros mismos lo hacemos, eso es verdad. Claro. Yo no sé si supongo que no me lo va a decir, pero ¿no nos podría adelantar cuáles son las decisiones que se van a ir tomando hoy mismo o mañana en torno a la ampliación de esos sectores que en un principio han sido ya limitada su movimiento en la Comunidad de Madrid, municipios que rondan también las cifras? ¿Se sabe ya algo de esto? Porque se está aventurando en los medios 37 entre municipios y barrios y demás. Yo no sé si nos puede adelantar usted y sacarnos de la duda. Bueno, yo creo que debemos dejar actuar al Consejo de Gobierno y a todos los consejeros que tienen precisamente una reunión importante y lo que deciden en un primer momento es aquellas zonas que sobrepasaban determinados umbrales, actuar sobre ellas, no con confinamiento, sino con unas medidas más restrictivas de movilidad, sobre todo buscando reducir los contactos sociales, reducir el ocio y reducir esos contactos familiares y esa presencia en la calle. Manteniendo, eso sí, el trabajo, el ir a los colegios, ir a las universidades o el tema de salud. Los comercios y la hostelería se redujo al 50% hasta las 22 horas y además que no hubiera grupos de más de 6 personas. Ahora, y de forma permanente, se están examinando no solamente esas zonas, sino todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Hay posiblemente 16 zonas pues que están en una situación pues más límite, con nuevos distritos y nuevos municipios. Y serán las autoridades sanitarias las que vean en qué situación definitivamente se encuentran, cómo han ido evolucionando y si se tienen que aplicar esas mismas medidas. Pero yo lo que quiero transmitir a todos es la tranquilidad de que estamos en buenas manos, que hay profesionales, que hay rastreadores que están vigilando constantemente la situación madrileña, que además son unos profesionales fantásticos y que se va a tomar la mejor decisión para los intereses de nuestra región y sobre todo garantizando la salud de los madrileños. Y eso tranquiliza. Y ha habido algún problema en la primera fase, porque es verdad que echábamos en falta que el gobierno de España pues se pusiera al lado de los madrileños y nos ayudara, y cuando se les llamaba pidiendo mascarillas, test, EPIs o respiradores, pues los hubiera proporcionado. Bueno, pues esta vez, afortunadamente, pues la presidenta
le ha pedido al presidente de gobierno que ayude a Madrid, que eche una mano, que no nos deje solos, y es verdad que eso se está haciendo ahora. El señor Franco, el delegado de gobierno en Madrid, y es portavoz también y secretario general del PSOE madrileño, ha manifestado que hubiera sido mucho mejor y más fácil el control si se hubiera extendido esa ausencia de movilidad o esas medidas en toda la Comunidad de Madrid. No sé qué opina de esto. Bueno, el señor Franco tiene una responsabilidad. Fue el delegado del gobierno antes de la manifestación del 8 de marzo, conoce perfectamente los datos del gobierno de España, de lo que ocurre en el Ministerio, conocía en ese momento lo que ya advertía la Organización Mundial de la Salud, que había una pandemia a nivel mundial y que pedían que se tomaran medidas, incluso las 14 advertencias que hubo desde la Unión Europea previas al decreto del estado de alarma, y yo creo que sigue conociendo la situación ahora y también conoce los datos del Ministerio. Él podía haber advertido, haber dicho algo a la Comunidad de Madrid, no lo ha considerado oportuno y yo creo que incluso en algún momento pues ha alentado manifestaciones o mociones de censura. Yo creo que afortunadamente él en estos momentos ha dado un giro y se está empezando a preocupar por los madrileños. No va a apoyar esa manifestación que inicialmente estaba prevista para este fin de semana. Es verdad que otros miembros de su partido pues están haciendo lo contrario y eso disgusta a los madrileños enormemente porque queremos un Partido Socialista serio, riguroso, comprometido con la salud, que defienda los intereses de los madrileños y que en estos momentos que se está pasando mal pues estén al lado de esos madrileños que están sufriendo, que están teniendo la enfermedad o que pueden tener la enfermedad. No es momento de dividir la sociedad, sino de ir unidos, actuar en conjunto y aportar soluciones. Y esperemos que el señor Franco pues aporte cuanto más soluciones mejor, que ayude a la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas es su obligación. El señor Gabilondo ya ha manifestado que no es el momento quizá de esas manifestaciones. La manifestación sigue convocada para este fin de semana por Podemos, quien apoya y va a estar allí. Es decir, la manifestación, si no la prohíbe la delegación de gobierno, y creo que no va a ser así, se va a celebrar. Y yo creo también, mi opinión personal, es que es una falta de responsabilidad en estos momentos cualquier tipo de manifestación, independientemente de quién la organice. Bueno, lo vimos en el debate del Estado de la Región. Más Madrid y Unidas Podemos lo dijeron además con mucha claridad, que su único objetivo era derribar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que esa era su prioridad y su responsabilidad. Frente a eso, la presidenta lo que habló fue de educación, habló de sanidad, habló de medidas, habló de ayudar a los autónomos, a los comerciantes, de ver cómo relanzar la economía. Bueno, son dos formas distintas de trabajar en defensa de los madrileños. Unos construyendo, como el Partido Popular y Ciudadanos, y otros destruyendo, y lo van a hacer este fin de semana, convocando una nueva manifestación, sin aportar nada, sin ayudar nada, y lo único que quieren es debilitar las instituciones para que en ese caos general pues puedan sacar partido. Yo lo que llamo es a esos partidos que lo que quieren es dividir, confrontar y enfrentar, es que de verdad que lo importante es la salud de los madrileños, que podamos salir de esto con fuerza y que en estos momentos, más que estar pendiente de una manifestación, lo que tienen que estar es pendientes de las medidas, transmitiendo las medidas del gobierno, ayudando al gobierno y poniéndose a su disposición. Dígame una cosa, don Carlos. En estos días estamos viviendo situaciones enormemente complicadas que yo creo que nos desbordan absolutamente a todos y lo está viviendo muy especialmente muchos sectores de la ciudad. Yo estuve el otro día en la capital, estuve allí además en la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol. Hacía tiempo que no iba a Madrid, lo he contado ya aquí, y sentí una tristeza enorme porque yo había visto esa zona de Madrid con una vitalidad absolutamente inmensa y vi un montón de locales cerrados, una especie de abandono, pero no abandono en cuanto a lo que es la estructura de la ciudad, sino la tristeza de no ver a nadie y sobre todo de ver cerrados muchos de esos negocios y no tener el pálpito que tenía Madrid hace apenas un año. Pues sí, la verdad es que da la pena ver algunas calles y algunas calles del centro de la ciudad de Madrid que han sido zonas bulliciosas, zonas de mucho ambiente,
zonas repletas de turistas y zonas con un ambiente y una prosperidad fantástica. Y ver hoy como muchas están cerradas, muchos locales han desaparecido, muchos comercios, bares, comercio de todo tipo. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en Alemania y en muchos países de Centro Europa, y es sobre todo apostar por que no se cierre y no se paralice la actividad económica y sobre todo los sectores productivos. Y hay que ayudarlos de una forma muy, muy intensa. Las comunidades autónomas pueden hacer algo, pero eso recae sobre todo en competencias estatales. Y aquí es verdad que se ha ayudado a los trabajadores, que eso está muy bien, a través de medidas que tomaron gobiernos anteriores, como son los ERTES, o como también ha ocurrido con las prestaciones que se han dado a los autónomos por cese de actividad, pero yo creo que hay que ir más lejos y hay que ayudar a que las empresas no desaparezcan, porque cuando una empresa desaparece, cuando una actividad económica deja de existir, al final hay empleos, y eso es precisamente lo que se ha hecho en otros países, intentar evitar que ese tejido productivo no desaparezca. Sí, pero fíjese, don Porque Carlos, de forma indirecta se defiende el empleo. Claro, el otro día el responsable del Banco de España decía que hay que ayudar a las empresas solventes. Claro, a mí me dejaba esto perplejo, porque hoy día la solvencia de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, está por los suelos. No pueden aportar esa solvencia que en un momento determinado han tenido. Y a mí me pareció desafortunado. Las empresas solventes se van a resolver probablemente los problemas ellas solas y no hay que abandonarlas, evidentemente. Pero es que el pequeño comercio, la pequeña industria, el pequeño negocio no puede dar datos de solvencia en este momento y quizás sea el que haya que ayudar, porque si se destruye eso, la cantidad de miles de empleos que se van a destruir van a ser enormes, ¿eh? Pues sí, yo creo que se han perdido muchos meses de hacer un buen trabajo, porque lo que había que haber hecho es no dejar caer a ninguna empresa. Hoy es verdad que ya hay empresas que han desaparecido, hay muchas que han cerrado, hay muchas que están con unos ERTES en un estado muy crítico y que no pueden salir adelante. Hubiera sido el momento antes de tomar medidas para salvar ese tejido productivo, pero en muchas ocasiones pues no se ha hecho. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas. Ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo que había que llevar los ERTES hasta el 31 de marzo, de forma ya contundente, anunciarlo, para que dejen de tener incertidumbre precisamente esos empresarios y esos trabajadores. En la hostelería, que es uno de los sectores que peor lo está sufriendo, pues había que ir con un IVA súper reducido. Hay que incrementar notablemente las medidas de protección a los autónomos. No pueden estar en una situación de tantísima vulnerabilidad. Y hay medidas que se han puesto sobre la mesa. Pues cerrémoslas con ellos. Los créditos ICO se tienen que desarrollar mucho más. Claro, no puede ser que cueste tanto concederlos. Bueno, y así podríamos ir viendo un montón de medidas y una gran batería de medidas que hemos echado en falta porque hemos tenido un gobierno que no ha actuado con la contundencia que nos hubiera gustado. Es que es ahí donde iba. Los créditos ICO que vienen del gobierno deberían de haber sido más flexibles y más rápidos. Y lo pueden ser todavía, porque a mí me han comunicado desde entidades financieras que se abre una nueva etapa de ICOs, pero claro, las condiciones para conceder un ICO, un préstamo del Estado, tienen que ir del Instituto de Crédito Oficial, tienen que ir suavizándose, porque si no es imposible. Es decir, un negocio que lleva cerrado ya 4 o 5 meses o que está abierto pero con ingresos límite, si las condiciones que le piden de solvencia según las autoridades del Banco de España son a un nivel alto, pues va a ser imposible que lo cumpla. Claro, los créditos ICO estaban concebidos para un momento de normalidad, pero ahora estamos en una situación excepcional. Y en un momento excepcional hay que aplicar medidas excepcionales, y también con los ICO. Y más cuando además nos ha llegado mucho dinero por parte de la Unión Europea, y que iba dinero dirigido especialmente a cuidar el sector productivo. El tejido productivo tenemos que entender que es lo último que tiene que desaparecer, porque el tejido productivo al final es lo que sostiene y lo que mantiene a los trabajadores. Y por mucho que queramos mantener y ayudar a los trabajadores, si al final no cuidamos ese tejido productivo, esos trabajadores van a estar y van a ir al final al desempleo.
Y Europa lo sabe, y así lo ha advertido a España. Y yo lo que lamento es precisamente que no hayamos tomado esas medidas duras, drásticas y trascendentales para actuar en un sector o en distintos sectores que lo necesitaban y que les hemos dejado en muchas ocasiones pues, muy abandonados. Déjame que le cambie el tercio ya por último, don Carlos. Muchos ciudadanos se están quejando de la atención primaria. Por otra parte, se escuchan voces de que faltan muchos médicos, de que se han visto las carencias de la atención primaria, pero lo cierto es que yo veo filas y quejas permanentes de que llaman, no les cogen el teléfono, no les atienden, les alargan. ¿Qué está pasando con la atención primaria? Bueno, yo con la sanidad madrileña, yo sí quiero decir una cosa que es importante que todos sepamos. Y todos, es bueno que nos pongamos a veces en cómo funcionaba la sanidad madrileña y cómo era la sanidad madrileña en el año 2000, que está a la vuelta de la esquina. Y era en un momento donde la Comunidad de Madrid no tenía las competencias en materia sanitaria, dependían del Ministerio de Sanidad, y había una serie de hospitales con buenos profesionales y que funcionaban bien. Bueno, en el momento que coge la Comunidad de Madrid las competencias en materia sanitaria, se hace una inversión tremenda y un esfuerzo grandísimo. Y ha habido una preocupación por los distintos presidentes enorme, desde Esperanza Aguirre, ahora mismo Isabel Díaz Ayuso. En todo este tiempo se han construido 12 hospitales, 12 grandes hospitales, pero se han construido más de 100 centros de atención primaria. Pero ha mejorado mucho la investigación, ha mejorado mucho también la atención sanitaria en nuestra región. Y, de hecho, la Unión Europea califica la sanidad madrileña como una de las mejores y más avanzadas de Europa. Hay cosas pendientes, sin duda. Una de ellas es la atención primaria. Y por eso la presidenta, en la sesión de investidura, pues ya dijo que iba a prestar especial atención a la atención primaria. Y por eso, en el último debate del Estado de la región, ha aprobado un plan de atención primaria. Y por eso se van a dedicar 80 millones más. Y por eso, precisamente, ayer hubo una reunión importante con los sindicatos donde se pusieron sobre la mesa muchas de las medidas que se van a adoptar. Entre ellas, pues una subida de sueldos importante pues para el personal sanitario de atención primaria, porque era una de las carencias que tenían, claro que sí, pero todo eso se va corrigiendo y además se va a seguir haciendo un esfuerzo importante en sanidad porque se van a construir nuevos centros de atención primaria. Se está construyendo el Hospital de Valdebebas, está ya en marcha también un proyecto muy importante en el antiguo Puerto de Hierro. Bueno, en definitiva, que Madrid se ha preocupado de la sanidad, que es una de sus grandes prioridades y que sin duda ninguna para este gobierno la sanidad ocupa pues la prioridad absoluta en estos momentos. Pues don Carlos Izquierdo, que tengamos mucha suerte, que vaya todo bien, que estas medidas correctivas que se están haciendo sirvan para que el mes de octubre no sea lo que aventuran muchos que va a ser y podamos salir adelante con alegría. Yo el otro día lo he manifestado aquí igualmente hace un ratito, entrevistaba, porque se nos olvida un tema que si no le importa se lo apunto simplemente para que lo sepa, los músicos, ¿no? Hay muchísimos músicos en esta comunidad autónoma y muchísima gente alrededor de la música que se han visto afectados no seriamente, es que les han dejado a cero. Claro, es un sector del que nadie se acuerda porque no son muchos, ¿verdad? Pero es un sector que se ha visto muy, muy, muy perjudicado y gente de cierta relevancia va a poder vivir bien. Pero claro, decían ellos, los montadores, los que llevan el escenario, los de las luces, tal, es que no hemos dado ni un solo concierto y teníamos firmados 100, por ejemplo. Sí, vamos, sin duda el sector del ocio pues es de los más afectados y muy concretamente todo lo que tiene que ver con la música. Es verdad que desde la Comunidad de Madrid se ha intentado hacer un esfuerzo pues con los teatros del Canal y con muchas de las actividades culturales que hemos mantenido este verano, pero aún así es un sector que lo está pasando francamente mal y es un sector que al final, cuanta más cultura, cuanta más música hay, un país también demuestra que es más desarrollado y por eso creemos que es un sector que no hay que olvidar y que hay que estar pendiente, atento, con medidas específicas sobre ese sector. Y así se está trabajando desde la propia Consejería de Cultura y desde la propia Comunidad de Madrid. Bueno, son muchos los sectores que lo están pasando. Sí, pero bueno, yo creo que sobre ellos tenemos que fijar. Bueno, de todas formas yo le voy a dar un hecho para que se lo transmita, por favor, también a sus compañeros. Cuando un músico tiene que vender su guitarra, que es como vender su brazo,
porque tiene que comer. Mal asunto este, ¿eh? Pues muy mal asunto, la verdad, sí. Pues está ocurriendo, don Carlos, ya se lo digo yo porque lo he vivido en primera persona y veo como muchísimos músicos están deshaciéndose de parte de su anatomía para poder vivir. Bueno, yo entiendo que esto nos sobrepasa a todos, ¿verdad? Y que es muy difícil atender a todo el mundo correctamente y que todo el mundo lo entiende. Pero también es verdad que no hay que olvidar a nadie, lo que usted decía, no hay que olvidar a nadie, ¿verdad? Es momento, además, ahora de no solamente de no dejar a nadie atrás, ni no olvidar a ningún sector, sino de trabajar todos unidos en la misma dirección. Y por eso yo apelo a la responsabilidad de los partidos políticos, de que trabajen unidos con la Comunidad de Madrid, porque juntos vamos a trabajar de una forma pues muchísimo mejor, vamos a ayudar mucho mejor a la sociedad. Y también quiero apelar a la responsabilidad individual. Es muy importante no solamente que se tomen medidas por parte de las administraciones, sino que todos los ciudadanos seamos conscientes de que cada uno de nosotros tenemos parte de responsabilidad y tenemos que evitar los contactos, tenemos que evitar las reuniones de grupo y tenemos pues también que advertir que si alguien de nuestro entorno pues incumple eso, pues le tenemos que decir, porque en nosotros está la salud de lo que pasa en nuestra región. Don Carlos Izquierdo, ha sido un placer, como siempre, contar con su presencia. Gracias y buenos días. Nada, muy buenos días y muchas gracias. Gracias.